Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. El arte es tan grande como el sueño, tan grande como el pensamiento. Es el espejo mágico que transforma lo efímero en eterno. Víctor Hugo tenía razón. Quizás por eso el cielo de París se vistió de luto en aquella tarde de abril del 2019. Notre Dame estaba ardiendo. Ondearon las banderas a media asta y los rostros consternados se reconocieron bajo el silencio de la impotencia, mientras que el fuego consumía uno de los mayores símbolos de la ciudad. 2 siglos antes, a nadie le hubiera importado. Las plegarias religiosas se ahogaban bajo los discursos enardecidos de la Revolución Francesa. La imponente figura de Notre Dame se había convertido en un edificio ruinoso y decadente, reminiscencias de la oscura Edad Media. Por fortuna, la mirada penetrante de un poeta romántico fue capaz de atravesar los nacionalismos, las ideologías y los dogmas religiosos, para encontrar el valor histórico, artístico e incluso místico de la Catedral de Notre Dame. Hoy, en la mirada poética, Víctor Hugo y Nuestra Señora de París. Transcurría el año 1830. La Ilustración ya había echado profundas raíces en el devenir del pensamiento humano. El nuevo faro del conocimiento era la ciudad de París, apodada entonces como la ciudad de las luces. El romanticismo francés se había consolidado y empezaba su máximo esplendor literario de la mano de Víctor Hugo. Tertulias, convenciones, encuentros y discusiones acaloradas con los clasicistas eran eventos cotidianos en su vida. Sin embargo, su mente creativa requería de un necesario silencio para poner las ideas en orden. Entonces sus pasos se perdían sobre los adoquines de las tranquilas calles de París. En aquellos largos paseos era casi una cita obligada su encuentro con las ruinas de la catedral, a la que observaba con cierta melancolía. Se mostraba contrario a la demolición que algunos promovían y, como admirador de la arquitectura gótica, elaboró panfletos para defenderla como valor artístico. Pero sus panfletos tenían la misma fuerza que una mariposa bajo la tormenta. Así, en un encuentro tras otro, Víctor Hugo experimentó una inspiración lúcida. Si bien un solo hombre no podía remover los escombros físicos, sí que era posible reconstruir los cimientos de la memoria colectiva. Solo tenía que poner la catedral en el corazón de los parisinos. Así nació su obra, Nuestra Señora de París, ambientada en el siglo XV, con largas descripciones de la catedral, que sería el escenario de la novela. En efecto, cuando después de haber andado a tientas por largo rato en la tenebrosa espiral que penetra perpendicularmente la maciza pared de los campanarios, se encontraba a uno de repente en una de las 2 altas plataformas inundadas de luz y de aire. Era efectivamente, decimos, un magnífico espectáculo el que se presentaba de súbito a los ojos del observador, un espectáculo sui generis, del que fácilmente pueden formarse idea aquellos de nuestros lectores que han tenido la dicha de ver una ciudad gótica entera, completa, homogénea, como existen algunas todavía en Nuremberg, en Baviera, o en Vitoria, España,
y en algunas otras pequeñas muestras en el supuesto de estar bien conservadas, como Vitré en Bretaña y Nordhausen en Prusia. El París de hace 350 años, el París del siglo XV, era ya una ciudad gigantesca. Nosotros, los parisienses, nos formamos por lo general una idea equivocada acerca del terreno que creemos haber ganado. París, desde el tiempo de Luis XI, no ha aumentado en un tercio, y es bien seguro que más ha perdido en belleza de lo que ha ganado en extensión. París nació, como todos sabemos, en aquella antigua isla de la Cité, que tiene la forma de una cuna. La playa de esta isla fue su primer recinto, el Sena su primer foso. Víctor Hugo había creado una historia de romances desdichados, aventuras emocionantes y personajes marginales. Sin embargo, faltaba una pieza. Necesitaba un personaje que llegara al corazón de los parisinos para hacerles contemplar la belleza de la ciudad. Buscando inspiración, se daba paseos con más frecuencia y su destino era siempre la catedral. Un día, escuchó voces en el interior del edificio y se asomó tímidamente para no molestar. Entonces, descubrió a un hombrecillo deforme que restauraba una escultura mientras daba instrucciones a sus discípulos. Aquel hombre, al que cualquier niño calificaría de monstruo, tocaba la escultura con tal delicadeza que daba la impresión de que la piedra cobraba vida bajo el calor de sus manos. Había encontrado a Quasimodo y Notre Dame empezó a florecer en su interior. La mueca era su cara, o mejor dicho, toda su persona era una mueca. Una enorme cabeza erizada de cerdas rojas, una jiba enorme dominando los hombros, cuya superabundancia se echaba de menos por delante del cuerpo. Una especie de muslos y de piernas tan singularmente deformes que no podían juntarse más que por las rodillas, y que vistas de frente parecían dos hoces reunidas por el puño, anchos pies y monstruosas manos, y en medio de tan colosal deformidad se adivinaba cierta espantosa y temible fuerza, valor y agilidad, rara excepción de la regla universal que quiere que la fuerza, como la hermosura, resulte de la armonía. Víctor Hugo trabajó incansablemente en una novela bella y descriptiva, ubicando en ella la corte de los milagros, donde habitaban los desheredados de la tierra, poblada por personajes atormentados y crueles, pero también por seres hermosos y nobles, nacidos en el peor lugar posible. De ahí emerge la inolvidable figura de la bella gitana Esmeralda, que habría de conquistar el corazón del solitario jorobado. No era alta, pero lo parecía. Tal era la soltura de su flexible talle. Era morena, pero se adivinaba que su cutis, a la luz del día, debía tener aquel reflejo dorado de las andaluzas y de las romanas. Su piececillo era también andaluz, porque estaba justamente oprimido y holgado en su gracioso calzado. Bailaba, giraba y volteaba como un torbellino sobre un pedazo de alfombra de Persia tendida a sus pies. Y cada vez que en su rápido giro pasaba por delante de un espectador, aquella radiante figura le hería como un relámpago deslumbrador salido de sus ojos de azabache. Todas las miradas de cuantas personas formaban el corro estaban fijas. Todas las bocas abiertas, y no era para menos.
mientras bailaba al son de la pandereta que sus dos puros y torneados brazos levantaban sobre su cabeza sutil, aérea, viva como una avispa, con su corpiño de oro perfectamente ajustado a sus graciosas formas, su brillante faldellín de 1000 colores ahuecándose en el aire, sus espaldas desnudas, su linda pierna que dejaba adivinar la flotante falda, sus cabellos negros como el ébano y sus ojos de fuego. Parecía una criatura sobrenatural. La novela consiguió lo que no habían logrado los panfletos, y los parisinos volvieron los ojos admirados a la gran dama de París, que renació como ave fénix de sus cenizas y se alzó orgullosa, desplegando la belleza que no había perdido, la misma que Víctor Hugo contemplaba a través de sus ruinas. Gracias a la visión, el tesón y trabajo del arquitecto Viollet-le-Duc, no solo se restauró a la antigua dama, devolviéndole su esplendor, sino que se le añadieron sus características quimeras, conocidas como gárgolas, muchas de ellas inspiradas en la novela de Víctor Hugo. Han pasado 2 siglos y Notre Dame se ha convertido en un símbolo inmortal, capaz de renacer de sus cenizas. Quasimodo vive en el corazón de los parisinos y en la memoria de casi todo el mundo. Gracias a la pluma y al ingenio de un poeta capaz de ver la belleza oculta en sus ruinas, Nuestra Señora de París se hizo universalmente conocida como joya literaria y arquitectónica. El autor, sin embargo, atribuye todo el mérito al personaje maltrecho y profundamente bello que todavía se mueve entre las sombras de la catedral y que, al igual que las quimeras, se ha convertido en el guardián de Notre Dame. Y es que, como el mismo Víctor Hugo narra en la novela, el amor es como un árbol, crece por sí solo, echa profundas raíces en todo nuestro ser y sigue reverdeciendo incluso en un corazón en ruinas.